Dios bendiga a todos mis hermanos y a los que escuchan este programa, Palabras para una vida abundante. Creo que es una constante en nosotros los creyentes anhelar la bendición de Dios para nuestras vidas. Bendición que como iglesia hemos venido entendiendo no se reduce a aspectos económicos o a tener abundancia de cosas, sino que, por ejemplo, hemos descubierto que las personas son también una bendición de Dios para el crecimiento y estructuración de nuestra vida, a pesar de lo demandante que son las relaciones. Y mucho más será bendición para otros si la persona se está trabajando en la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos en el relato bíblico cuando Dios le promete al patriarca Abraham en Génesis capítulo 12. Le dice dentro de esa promesa que haría de él una nación grande y lo bendeciría, que engrandecería su nombre y sería bendición. Es decir, no solo Abraham iba a ser bendecido, sino que él iba a ser bendición para otros. Y lo confirma la segunda parte del versículo 3, donde dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero un punto importante que descubrimos aquí es que aunque Abraham iba a ser bendecido de esta manera, su espera no fue pasiva, aguardando solo que Dios cumpliera su promesa como lo había dicho, sino que es interesante observar la actitud que este hombre tomó, de modo que proveyó medios que facilitarían el camino de esa bendición de Dios para su vida y para su descendencia. Y más adelante en el capítulo 18 de Génesis, cuando Dios se le aparece a Abraham en la forma como el texto lo registra, y previo al juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no sabía hasta ese momento lo que Dios iba a hacer respecto a estas ciudades. Pero podemos decir, en términos humanos, que Dios se vio presionado a darle información a este hombre porque descubrió en él actitudes comprometidas con el propósito de Dios. Y es allí cuando en el versículo 17 Dios se pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Hasta aquí nos preguntaríamos entonces, ¿qué movió a Dios a revelarle su plan a este hombre? Y las razones nos las da el mismo texto, porque Dios de antemano sabía y conocía que este hombre no escatimaría esfuerzos para convertirse en canal de bendición para muchos. Y es que el Señor, como dice el profeta Amós, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios está interesado en revelar sus planes a aquellos que viven en una comunión íntima con Él. Aquí aparece entonces la virtud del profeta de Dios, que es alguien capaz de acceder a los secretos de Dios en razón de su intimidad con Él. Podemos afirmar entonces que para Dios es imposible ocultarle algo a un hombre que Él conoce que está en esa disposición y en una actitud fiel a sus propósitos. Esta fue la actitud de Abraham y por eso fue llamado amigo de Dios.
De ahí que Dios también, por medio de Cristo Jesús, extiende esas posibilidades para los suyos que viven en comunión íntima con Él. Por eso Jesús dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y vamos a enfatizar las ideas del versículo 19 de Génesis 18, y al hacerlo estaremos invitados a formularnos ciertas preguntas, pues en ese diálogo que Dios tiene consigo mismo, descubrimos que Dios mismo se responde con razones. ¿Por qué no puede encubrir el juicio de Dios que va a caer sobre esas ciudades? Él ya estaba seguro y confiado de quién es este hombre. Dice Dios: yo sé quién es Abraham, yo conozco a profundidad y hacia el futuro lo que él hará, pues mandará a sus hijos y a su descendencia después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Interesante este testimonio de Dios respecto a Abraham, donde vemos a Dios confiado que este hombre abriría el camino a través de su obediencia y fidelidad para que Dios le cumpliera lo que le ha prometido. En este punto nosotros podríamos preguntarnos: ¿qué testimonio Dios daría de nosotros hacia el futuro en lo que Él nos conoce? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede esperar? ¿Podemos garantizar fidelidad y obediencia hasta el final? ¿O por el contrario, digámoslo en estos términos, defraudaríamos las expectativas de Dios respecto de nosotros? Volviendo entonces al texto en la segunda parte del versículo 19, en el testimonio que Dios da de Abraham, enfaticemos lo que dice de él: que guardaría el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Eso significa una forma de vida en la voluntad de Dios, acompañado de ese binomio de virtudes, justicia y juicio, virtudes que caracterizan a los que conocen a Dios. Y continúa diciendo el texto: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto nos arroja más luz de la actitud de este creyente, es decir, que Dios no encontraría ningún tropiezo, ninguna dificultad en este hombre para bendecirlo como lo prometió, sino que Abraham proveería todas las posibilidades, facilitaría el camino para que a través de él la bendición prometida alcanzara a las naciones. En otras palabras, atraería sobre su propia vida toda esa gracia de Dios. Interesante esto, mis hermanos y todos los que me escuchan, para que nos hagamos otra pregunta. ¿Estamos esforzándonos en obediencia y fidelidad a Dios para atraer sobre nuestras vidas el cumplimiento de sus promesas, a fin de que muchos sean bendecidos por medio nuestro? Porque, mis hermanos, a lo largo de la Escritura nos damos cuenta que uno atrae sobre sí mismo la bendición o la maldición, la salvación o atrae su propia condenación. Sí, por ejemplo, en el aspecto negativo
la Biblia da testimonio en la segunda carta de Pedro de que algunos, por su condición de vida inmoral y que no toman en cuenta a Dios, es decir, viven ajenos y lejos de Dios, ya esa condición califica como maldición. Estos entonces atraen sobre sí mismos destrucción repentina, y sobre los tales, dice el apóstol, ya de largo tiempo la condenación está por llegar y su perdición no se duerme. Y qué trágico que uno precipite sobre su propia vida tal desgracia. En el Salmo 7, veamos ese texto muy interesante, se conjuga el juicio de Dios sobre el impío y las consecuencias lógicas de éste por su propia maldad. Dice en el versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Uno se preguntaría, ¿y qué justicia hay de Dios allí? Si Dios ya está predispuesto contra el impío, bajo la condición de que si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Sin embargo, el versículo 14 muestra que al final ese juicio de Dios se expresa como consecuencia lógica de su conducta equivocada. Dice, porque he aquí el impío concibió maldad y luego se gesta dentro de él todo un programa de iniquidad y termina dando a luz engaño, corrupción. Aquí el salmista utiliza una imagen importante de la vida naciente en ese proceso natural y biológico para describir todo lo contrario, es decir, el proceso de destrucción de la vida misma en un hombre malicioso. Concibe, gesta y da a luz su destrucción. Y qué triste que la vida que nos ha sido dada como una bendición para construir una eternidad junto a Dios, terminemos usándola para nuestra propia desgracia y ruina. Y continúa con otra figura en la forma como ellos preparaban las trampas para las fieras. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. De hecho, esa zanja la cubrían. Por eso el riesgo de caer en la misma era posible. En el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Volver sobre la misma cabeza es una expresión bíblica que tiene que ver con que la persona cargara con su propia responsabilidad, de tal manera que las consecuencias de su propia maldad recaerían sobre la misma persona, confirmando entonces la Escritura que este hombre del que habla está atrayendo sobre su propia vida su propia destrucción. Sin embargo, confiamos en Dios, que nosotros no seamos de los tales que están preparando su propia perdición, sino por el contrario de aquellos que están trabajando sus vidas en la voluntad de Dios, aún en medio de tantas dificultades, sabiendo que esto nos prepara un pesado caudal de gloria eterna. Aleluya. Por último, destaquemos que para el hebreo, su descendencia era una gran bendición de Dios.
muy distinto a nuestro contexto sociocultural, porque a través de ella hacían perpetuar su nombre. Solo que en el caso de Abraham precisaba trabajarle a su familia unas condiciones ideales para afirmar hacia el porvenir la bendición de la promesa de Dios para futuras generaciones. Promesa de bendición para su descendencia que al final se consumó en una persona, y esa persona es Cristo, con todo su contenido, con toda su vivencia, con su espíritu, quien, como dice el apóstol Pablo, se convirtió en el que traería la plenitud de la bendición de Dios para toda la humanidad. Ese es el nuevo significado que le da el apóstol a esa promesa en la carta a los Gálatas, capítulo 3, del versículo 14 al 16. De tal manera que ya no es en Abraham en quien serían bendecidas todas las familias de la tierra, sino que ahora es en Cristo que serán bendecidas todas las naciones. Dice el texto bíblico que en Cristo Jesús la bendición de Abraham se extiende a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu o el Espíritu prometido. Así que ahora, mis hermanos y amigos, como iglesia, Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y hoy podemos entregar a la persona de Cristo como bendición a muchos. Solo que para que Cristo sea verdadera bendición a muchos, debemos convertirnos en canales, facilitar el camino con nuestro sometimiento y fidelidad al programa de Dios. Guardemos pues el camino de Jehová en la forma como lo dice el texto, haciendo justicia y juicio en nuestra casa, en los negocios y en fin, en todas nuestras relaciones, tal como nos lo está enseñando la Iglesia. Y solo de esta manera le entregaremos a muchos esa bendición para sus vidas, Cristo y su Espíritu prometido. Mis hermanos, Dios no encontró en Abraham tropiezo ni dificultad para bendecirlo, como se lo había dicho. Que Dios tampoco encuentre en nosotros tropiezo para que Cristo sea bendición por medio nuestro a otros. Hoy muchas personas, pueblos, ciudades, países, entre ellos Colombia, necesitan vivir a la persona de Cristo como bendición. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, propiciemos ese camino para que lo disfruten a Él como bendición. Oremos. Señor y Padre nuestro, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, para que nos ayudes a convertirnos en esos canales de bendición y que podamos entender, como dice la canción espiritual, tu obra en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, porque estás interesado no solo en bendecirnos, que ya lo has hecho, a cada uno de nosotros en particular, sino que también nos convirtamos y convirtamos nuestras vidas en bendición para otros. Sí, oh Dios, ayúdanos, danos más claridad y discernimiento en esas condiciones particulares que precisamos abrir ese camino, abrir esas posibilidades para que la bendición, Cristo y su Espíritu
fluya a través de nosotros y de nuestras vidas a muchos, y que esas personas bendecidas a través nuestro vivan agradecidas con la Iglesia por hacerlas partícipes de esta gracia. Sí, mi Dios, te lo ruego en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.